Las orquídeas blancas, una avalancha silenciosa, me están asfixiando. Todo el puesto de flores de nuestra boda, donde se suponía que íbamos a celebrar nuestro amor con nuestros amigos y familiares, está empapelado con ellas. Orquídeas blancas, el color de la pureza, la inocencia. El color de la mentira, ahora lo sé. Estuve a punto de casarme con un hombre que me pidió un favor inmenso. Un favor que casi destruye mi vida, y la de muchos otros. Respirar aquí es un suplicio. El perfume dulzón me recuerda a la noche en que me lo pidió. La noche en que todo mi mundo se fracturó como un diamante mal cortado. Éramos Donovan y Liam, la pareja perfecta. Al menos, eso creía yo. Éramos la envidia de nuestros amigos, los que demostraban que el amor podía ser fácil, que existía la conexión a primera vista y que dos personas podían construir un futuro sólido con solo un poco de esfuerzo y mucha honestidad. O eso aparentaba. Llevábamos 5 años juntos, una casa en las afueras con un jardín que Liam se había empeñado en llenar de rosas, irónico, ¿no? Y una boda planeada hasta el último detalle. Liam era perfecto. Era guapo, inteligente, ambicioso. Trabajaba en finanzas, ganaba un buen sueldo y tenía un futuro brillante por delante. Yo, en cambio, soy fotógrafo. Documento la vida de otros, intento capturar la belleza en lo cotidiano, la emoción en lo fugaz. Siempre pensé que nos complementábamos bien. Él, la estabilidad. Yo, la creatividad. Él, la tierra. Yo, el cielo. Pero esa noche el cielo se desplomó sobre mí. Estábamos cenando en nuestro restaurante favorito, un pequeño bistró con velas y música suave. Liam estaba particularmente nervioso, jugando con el tenedor y evitando mi mirada. Pensé que tal vez me iba a dar una sorpresa, un viaje, un regalo. Algo que justificara su comportamiento extraño. Donovan, dijo finalmente, su voz temblorosa. Necesito pedirte algo. Lo miré con curiosidad, esperando la sorpresa. Es un favor muy grande, continuó, tragando saliva. Y sé que es mucho pedir, pero, no sé a quién más recurrir. Mi estómago se contrajo. El ambiente romántico de repente se volvió opresivo. ¿De qué se trata, Liam? Pregunté, intentando mantener la calma. Respiró hondo, como si se estuviera preparando para saltar desde un acantilado. Necesito que te cases conmigo, Donovan. Pero necesito que firmes un acuerdo prenupcial muy específico. Un acuerdo que me proteja. Un acuerdo prenupcial. No era la sorpresa que esperaba. Siempre habíamos hablado de que el dinero no importaba entre nosotros. El amor, la confianza, eso era lo que contábamos. Protegernos a los dos, ¿quieres decir? Pregunté, sintiendo que el suelo empezaba a temblar bajo mis pies. No, respondió rápidamente, demasiado rápido. Solo a mí. Necesito que todo lo que he construido hasta ahora, y todo lo que construya en el futuro, esté a salvo. No entendía nada. ¿A salvo de qué? ¿De mí? ¿Pensaba que yo era un cazafortunas? Nunca me había preocupado su dinero. Yo amaba a Liam, no su cuenta bancaria. Liam, no entiendo. ¿De qué estás hablando? Porque de repente necesitas un acuerdo prenupcial tan unilateral. Evitó mi mirada de nuevo. Es complicado, Donovan. Hay algunas cosas de mi pasado que podrían complicar las cosas en el futuro. Cosas que prefiero no discutir ahora. ¿Cosas de tu pasado? ¿Qué tipo de cosas? Pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. No importa, insistió. Solo necesito que confíes en mí. Necesito que firmes el acuerdo. Es la única manera de que podamos casarnos. La única manera. Esas palabras resonaron en mi cabeza como un campanazo fúnebre. ¿Estás diciendo que si no firmo ese acuerdo, no te casarás conmigo? Pregunté, el dolor empezando a abrirse paso. Asintió lentamente, los ojos llenos de angustia. Lo siento, Donovan. De verdad que lo siento. Pero no tengo otra opción. Sentí como si me hubieran abofeteado. El hombre que amaba, el hombre con el que iba a pasar el resto de mi vida, me estaba chantajeando emocionalmente. Me estaba pidiendo que renunciara a cualquier derecho sobre su futuro a cambio de su amor. Un pacto sellado con diamantes, pensaba. Un diamante frío, brillante, pero al final, solo una piedra. Salí del restaurante sin decir una palabra. Lo dejé sentado allí, con su tenedor a medio camino del plato y su secreto oscuro colgando entre nosotros como una espada. Caminé sin rumbo por las calles, sintiendo que el mundo se volvía borroso y distante. ¿Cómo podía haberme equivocado tanto? ¿Cómo podía no haber visto venir esto? Llegué a casa, me encerré en el baño y lloré hasta quedarme dormido en el suelo. Al día siguiente, me desperté con los ojos hinchados y la cabeza palpitante. Miré el anillo de compromiso en mi dedo. Un diamante solitario, brillante y perfecto. Un símbolo de nuestro amor, ahora manchado por la duda y la desconfianza. Me lo quité y lo guardé en una caja. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué estaba pasando.
Necesitaba saber la verdad. Entonces, en medio de mi confusión y dolor, decidí hacer algo que nunca antes había hecho. Decidí investigar. Decidí desentrañar el misterio que Liam había intentado ocultarme. Decidí averiguar por qué necesitaba ese acuerdo prenupcial tan desesperadamente. Y lo que descubrí fue mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Una verdad que sangra, mucho más allá de cualquier acuerdo prenupcial. El primer nombre que encontré, después de una búsqueda obsesiva en registros públicos y redes sociales, fue el de Isabella Rossi. Una mujer deslumbrante, de sonrisa cautivadora y ojos de un verde intenso que parecían esmeraldas líquidas. En su perfil de LinkedIn figuraba como directora de una ONG que trabajaba con familias de bajos recursos. Nada que llamara la atención, al menos al principio. Pero Isabella Rossi aparecía en cada uno de los documentos corporativos que Liam había escondido meticulosamente en una carpeta encriptada de su ordenador. Documentos que, con ayuda de un amigo hacker, pude descifrar. Isabella Rossi no era simplemente una filántropa. Era la heredera de una fortuna familiar construida sobre el petróleo y las energías renovables. Y, lo más importante, era la ex prometida de Liam. Una ex prometida con la que Liam había terminado abruptamente hacía 6 años, justo antes de que ella heredara la parte mayoritaria del imperio familiar. Las piezas empezaron a encajar, frías y afiladas, formando una imagen que me heló la sangre. Liam no necesitaba un acuerdo prenupcial para protegerme a mí de él. Lo necesitaba para protegerse el de Isabella. O, mejor dicho, de lo que Isabella podría reclamarle si se llegaba a enterar de algo. La carpeta encriptada contenía correos electrónicos entre Liam y un abogado especializado en derecho corporativo. Los correos hablaban de estrategias para ocultar activos, de crear sociedades fantasma, de mover dinero a cuentas offshore. Era evidente que Liam estaba intentando proteger su patrimonio de una posible demanda. ¿Pero de qué tipo de demanda? ¿Qué había hecho Liam para temer tanto a Isabella? Decidí hablar con ella. Era arriesgado, lo sé. Pero sentía que era la única manera de llegar al fondo de todo esto. Conseguí su número a través de un contacto en común y la llamé. Mi voz temblaba al presentarme. Isabella, mi nombre es Donovan. Era la prometida de Liam. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de tensión y curiosidad. La prometida, vaya. ¿Qué quieres, Donovan? Su voz era fría, calculadora. Necesito hablar contigo. Necesito saber qué pasó entre tú y Liam. ¿Qué pasó? Liam me rompió el corazón y me dejó tirada. Fin de la historia. No creo que sea tan simple, repliqué. Creo que hay algo más. Algo relacionado con el acuerdo prenupcial que Liam me pidió firmar. Otro silencio. Esta vez, más largo, más denso. ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Te pidió un acuerdo prenupcial asterisco a ti asterisco? Su voz había cambiado. Había una nota de sorpresa, de incredulidad. Sí, dice que necesita protegerse de su pasado. Tú eres parte de ese pasado, Isabella. Finalmente, accedió a reunirse conmigo. Nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad. Cuando la vi entrar, sentí una punzada de envidia. Era incluso más hermosa en persona. Su mirada era intensa, penetrante. Parecía saber más de lo que decía. ¿Qué quieres saber, Donovan? Preguntó, sin rodeos. Le conté todo. Le hablé del acuerdo prenupcial, de la carpeta encriptada, de los documentos que había encontrado. A medida que hablaba, su expresión se volvía más sombría. Cuando terminé, respiró hondo. Liam siempre fue ambicioso, dijo. Siempre quiso llegar a la cima. Pero nunca pensé que sería capaz de esto. Me contó su historia. Su relación con Liam había sido intensa, pasional. Se amaban con locura. O al menos, ella lo amaba con locura. Él, en cambio. Ella ahora sospechaba que la veía más como una oportunidad que como una persona. Cuando mi abuelo murió y me dejó la mayor parte de la empresa, Liam cambió, dijo, con la voz temblorosa. Se volvió obsesivo con el dinero, con el poder. Me presionaba para que tomara decisiones que no me parecían correctas. Me pedía que le diera acceso a las cuentas de la empresa. Yo me negué. Una noche, tuvieron una pelea terrible. Él la acusó de ser una egoísta, de no confiar en él. Ella le dijo que no lo reconocía, que se había convertido en una persona diferente. Al día siguiente, Liam se fue. Desapareció de su vida sin dejar rastro. Nunca supe por qué se fue, confesó Isabella. Solo supe que me había usado. Me había visto como un billete de lotería. Y cuando se dio cuenta de que no iba a dejarlo controlar mi fortuna, se marchó. Pero había algo más. Algo que Isabella había descubierto hace poco, gracias a un antiguo empleado de la empresa familiar. Algo que la había dejado devastada. Poco después de que Liam se fuera, la empresa sufrió una serie de ataques informáticos. Alguien intentó robar información confidencial, sabotear las operaciones.
Las pérdidas fueron enormes. Isabela se quedó en silencio, conteniendo las lágrimas. Sospecho que fue él, Donovan. Sospecho que Liam intentó destruirme porque no le di lo que quería. Mi corazón se hundió. No podía creer lo que estaba escuchando. Liam, el hombre que amaba, era un manipulador, un ambicioso sin escrúpulos. Era capaz de todo por dinero y poder. Y me había estado usando a mí también, como una pieza más en su juego macabro. Usando mis sentimientos, mis sueños, mi vida entera. Pero Isabela no había podido probar nada. Los ataques fueron sofisticados, las pistas borradas cuidadosamente. Necesitaba pruebas sólidas para llevarlo ante la justicia. Y ahora, ella sospechaba, él estaba a punto de huir con el botín. El acuerdo prenupcial, ella pensaba, era el último eslabón en la cadena para protegerse antes de desaparecer. Necesito tu ayuda, Donovan, dijo Isabela, mirándome fijamente a los ojos. Necesito que me ayudes a demostrar lo que hizo Liam. Necesito que me ayudes a detenerlo. La solicitud de Isabela resonó en mi interior como un eco lejano de mi propia furia. Tenía razón, él había planeado cada paso, y yo había sido una marioneta en su juego de ambición. La idea de que él pudiera escapar impunemente, disfrutando de la vida que había construido sobre mentiras y traiciones, era intolerable. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, la voz apenas un susurro. Isabela me explicó su plan. Era arriesgado, muy arriesgado, pero era la única forma de conseguir las pruebas que necesitaba. Necesitaba que yo volviera a contactar a Liam, que fingiera estar dispuesta a firmar el acuerdo prenupcial, que lo atrajera a una falsa sensación de seguridad. Necesitaba que lo llevara a un lugar donde pudiera grabar una confesión. La idea me repugnaba. Tener que volver a verlo, tener que fingir sentimientos que ya no existían, tener que soportar su presencia y sus mentiras. Era un suplicio, pero sabía que era lo correcto. No solo por Isabela, sino por mí misma. Necesitaba enfrentarme a él, necesitaba ver la verdad en sus ojos, necesitaba entender cómo había podido ser tan ciego. Necesitaba cerrarle la puerta en la cara a ese hombre que me había convertido en una sombra de mí misma. Lo haré, dije finalmente. Pero necesito saberlo todo. Necesito que me cuentes cada detalle de tus sospechas, cada movimiento que vas a hacer. Isabela asintió. Pasamos horas repasando el plan, analizando cada posible escenario, previendo cada riesgo. Me dio un pequeño dispositivo de grabación de alta tecnología, capaz de capturar audio y video sin ser detectado. Me explicó cómo usarlo, cómo ocultarlo, cómo activarlo en el momento preciso. Salí de la cafetería con el corazón latiendo a 1000 por hora. Me sentía como un espía en una película de suspense, una heroína improbable atrapada en una trama llena de engaños y peligros. Pero también sentía una fuerza interior que no sabía que poseía. Una fuerza nacida del dolor, de la traición, de la necesidad de justicia. Al día siguiente, llamé a Liam. Mi voz temblaba mientras lo saludaba. Liam, soy yo, dije, intentando sonar lo más normal posible. Necesito hablar contigo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz, suave y cautelosa. Donovan, ¿qué pasa? He estado pensando, continué, en lo del acuerdo prenupcial. Y creo que estoy dispuesta a firmarlo. Pude sentir su alivio al otro lado de la línea. ¿De verdad, Donovan? Eso es genial. Me alegra mucho oír eso. Pero tengo una condición, añadí. Quiero que me expliques todo. Quiero saber por qué necesitas este acuerdo, qué está pasando realmente. Aceptó reunirse conmigo esa misma noche. Sugirió nuestro restaurante favorito, el bistró con velas y música suave donde todo había comenzado a desmoronarse. Ironías del destino, pensaba. Esa noche, me vestí con cuidado. Elegí un vestido negro sencillo, pero elegante. Me maquillé sutilmente, intentando ocultar las ojeras y la palidez de mi rostro. Me puse el anillo de compromiso. No porque lo quisiera, sino porque sabía que era necesario para mi actuación. Llegué al restaurante a tiempo. Liam ya estaba allí, esperándome en nuestra mesa habitual. Se levantó para saludarme, con una sonrisa forzada en su rostro. Lo abracé brevemente, sintiendo un escalofrío al contacto con su piel. Durante la cena, intenté mantener la calma. Le hice preguntas sobre su trabajo, sobre sus planes para el futuro. Él respondió evasivamente, evitando mi mirada. Sentía la tensión en el aire, la incomodidad palpable entre nosotros. Finalmente, llegué al punto. Liam, dije, con la voz firme. Necesito que me seas sincero. ¿Por qué necesitas este acuerdo prenupcial? ¿Qué estás ocultando? Suspiró, pasando una mano por su pelo. Donovan, ya te lo he dicho. Es complicado. Hay cosas de mi pasado que... No, interrumpí. No me digas más mentiras. Sé lo de Isabela Rossi. Sé lo que pasó entre vosotros. Sé lo de los ataques informáticos. Sé todo. Su rostro palideció. Sus ojos se abrieron con sorpresa y temor. ¿Cómo lo sabes?
balbuceó. No importa cómo lo sé, respondí. Lo que importa es que sé la verdad. Y sé que me has estado usando. Usando a mí, usando a Isabela, usando a todos a tu alrededor para conseguir lo que quieres. Se quedó en silencio, sin saber qué decir. Lo observé atentamente, esperando su respuesta. Sabía que este era el momento crucial. El momento en el que tenía que confesar. De repente, se levantó de la mesa, con los ojos llenos de pánico. No sé de qué estás hablando, dijo. Me tengo que ir. Intentó huir, pero lo detuve. Le agarré el brazo con fuerza. No te vas a ir a ninguna parte, dije, con la voz llena de determinación. Vas a quedarte aquí y vas a contarme la verdad. Ahora. Y en ese momento, el dispositivo de grabación que llevaba oculto en mi bolso comenzó a grabar. La trampa estaba lista. La presión era palpable, una red invisible que nos aprisionaba a ambos en el restaurante casi vacío. Liam forcejeó levemente, intentando soltarse de mi agarre, pero lo sujeté con más fuerza. La rabia y la decepción me habían dado una fuerza que no sabía que poseía. Liam, por favor, supliqué, aunque la súplica sonaba más como una orden. No hagas esto más difícil. Dime la verdad. Su rostro se descompuso, revelando la máscara detrás de la perfección artificial. Vi miedo, desesperación, incluso un atisbo de remordimiento. Está bien, jadeó con acento agudo, dejándose caer de nuevo en la silla. Pero no aquí. No puedo hablar de esto aquí. Lo miré con desconfianza. ¿Dónde entonces? ¿Dónde vas a confesar tus crímenes? Conozco un lugar, dijo, evitando mi mirada. Un lugar tranquilo, donde podemos hablar sin que nadie nos interrumpa. Sospeché de su repentina cooperación, pero el plan de Isabela era claro. Necesitaba que él confesara, y si eso implicaba seguirle el juego un poco más, estaba dispuesta a hacerlo. Salimos del restaurante y nos subimos a su coche. El silencio era denso, interrumpido solo por el sonido del motor. Él conducía con manos temblorosas, mirando constantemente por el espejo retrovisor. ¿Qué estaba pensando? ¿A dónde me estaba llevando? Después de un rato, llegamos a un pequeño mirador en las afueras de la ciudad. Un lugar apartado, con vistas a un valle oscuro y silencioso. Era un lugar romántico en circunstancias normales, pero en ese momento me pareció siniestro. El viento aullaba, llevando consigo promesas de tormenta. Nos bajamos del coche y caminamos hasta el borde del mirador. Liam se apoyó en la barandilla, con la mirada perdida en la distancia. ¿Qué quieres saber?, preguntó finalmente, con la voz apagada. Quiero saber todo, Liam, respondí, con la voz temblorosa. Quiero saber por qué me mentiste. Quiero saber por qué intentaste dañar a Isabela. Quiero saber por qué eres capaz de hacer cosas tan horribles. Respiró hondo. Todo comenzó con la ambición, confesó. Siempre quise ser rico, exitoso. Pero no nací en una familia con dinero. Tuve que trabajar duro para llegar donde estoy. Pero eso no justifica lo que hiciste, repliqué. Lo sé, admitió. Pero cuando conocí a Isabela, vi una oportunidad. Sabía que su familia tenía mucho dinero, que ella era la heredera de un imperio. Pensé que si me casaba con ella, mi vida estaría resuelta. ¿Así que nunca me amaste?, pregunté, sintiendo una punzada en el corazón. Sí te amaba, Donovan, insistió. De verdad que sí. Pero el dinero. El dinero era más importante. Pensé que podría tener ambas cosas, tu amor y su fortuna. ¿Y cuando Isabela se negó a darte el control de su empresa, decidiste destruirla?, pregunté, la rabia creciendo dentro de mí. Asintió lentamente. Me sentí traicionado. Pensé que me debía algo. Así que contraté a unos hackers para que atacaran su empresa. Quería vengarme. Las palabras de Liam me golpearon como un puñetazo. No podía creer la frialdad, la crueldad de sus acciones. ¿Y a mí? ¿Qué papel jugaba yo en todo esto?, pregunté. Cuando Isabela me dejó, me sentí perdido, respondió. Entonces te conocí a ti. Tú eras diferente. Eras amable, generosa, creativa. Pensé que contigo podría ser feliz. Pensé que podría dejar atrás mi ambición. Pero no pudiste, ¿verdad?, pregunté. Necesitabas el acuerdo prenupcial. Necesitabas proteger tu patrimonio, no fuera que Isabela decidiera denunciarte por lo que le hiciste. Liam bajó la cabeza, avergonzado. Tenías razón, dijo. Tenía miedo. Sabía que si Isabela descubría lo que había hecho, me demandaría y me quitaría todo. El acuerdo prenupcial era mi seguro. ¿Y estabas dispuesto a mentirme, a manipularme, a destruir nuestra relación con tal de protegerte a ti mismo?, pregunté, con la voz quebrada por el dolor. Lo siento, Donovan, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. De verdad que lo siento. Pero estaba desesperado. No sabía qué más hacer. Lo miré con desprecio. No sentía ninguna compasión por él. Solo sentía asco. Eres un monstruo, Liam, dije. Un manipulador, un mentiroso, un egoísta. No te mereces el amor de nadie.
Me di la vuelta para irme, sintiendo que un gran peso se levantaba de mis hombros. Por fin había escuchado la verdad. Por fin había cerrado ese capítulo de mi vida. Pero entonces, Liam me agarró del brazo. Donovan, por favor, no me dejes, suplicó. Te necesito. Te amo. Intenté soltarme, pero su agarre era fuerte. Suéltame, Liam, dije, con la voz llena de asco. Pero él no me soltó. En cambio, me atrajo hacia él con fuerza, intentando besarme. Me resistí con todas mis fuerzas. No quería su contacto, no quería su amor. Solo quería escapar de él. Entonces, ocurrió algo inesperado. El viento aulló con más fuerza, como un rugido. Un rayo iluminó el cielo, revelando la expresión de desesperación en el rostro de Liam. Y de repente, perdió el equilibrio. Gritó cuando sus pies resbalaron sobre la grava suelta en el borde del mirador. Intenté agarrarlo, pero era demasiado tarde. Cayó. Un grito ahogado se perdió en el viento. Y luego, silencio. Me quedé allí, paralizada por el horror, mirando el vacío oscuro donde Liam había estado hacía apenas unos segundos. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar, solo sabía una cosa, mi vida había cambiado para siempre. El silencio que siguió a la caída de Liam fue ensordecedor. El viento aullaba, pero no podía ahogar el eco del grito, el peso de la incredulidad. Me quedé petrificada, mirando al vacío, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapándome en un instante de horror absoluto. Lentamente, la realidad comenzó a filtrarse a través del shock. Liam había caído. Había muerto. Y yo, de alguna manera, era la última persona que lo había visto con vida. El siguiente recuerdo es borroso. Llamé a la policía, temblando mientras explicaba lo sucedido. Las sirenas rompieron la quietud de la noche, iluminando el mirador con luces rojas y azules. Los agentes me interrogaron durante horas, buscando contradicciones, intentando entender lo que había pasado. Les conté la verdad, omitiendo solo los detalles más comprometedores del plan con Isabela. Sabía que no podían probar nada, que mi palabra era todo lo que tenían. A la mañana siguiente, los periódicos estaban llenos de la historia. Magnate financiero muere en un misterioso accidente, tragedia en el mirador, suicidio o asesinato, el oscuro secreto detrás del imperio de Liam Walker. Las especulaciones eran salvajes, las acusaciones veladas. Me convertí en el centro de atención, una figura trágica y sospechosa a la vez. Isabela me contactó en cuanto leyó las noticias. Su voz estaba llena de horror y culpa. Lo siento mucho, Donovan, dijo. Nunca quise que esto pasara. Nunca quise que nadie saliera herido. No es tu culpa, respondí, aunque una parte de mí la culpaba. Si no hubiera decidido investigar, si no me hubiera involucrado en sus planes, tal vez Liam seguiría vivo. Los días siguientes fueron un infierno. La policía investigó a fondo la muerte de Liam, entrevistando a sus amigos, a sus socios, a sus enemigos. Isabela testificó, revelando la verdad sobre los ataques informáticos y la ambición desmedida de Liam. Mostró los correos electrónicos, los documentos que yo le había proporcionado. Demostró su culpabilidad, pero también su soledad, su desesperación. Al final, la policía dictaminó que la muerte de Liam había sido un accidente. Un resbalón fatal en un lugar peligroso, exacerbado por el estrés y la culpa. No encontraron pruebas suficientes para acusarme de ningún delito. Pero la absolución legal no borró el trauma. La muerte de Liam me persiguió como una sombra. Revivía la noche en el mirador una y otra vez, preguntándome si podría haber hecho algo diferente. ¿Podría haberlo salvado? ¿Podría haberlo perdonado? Me alejé de todo. Vendí la casa en las afueras, el jardín lleno de rosas que ya no me traían alegría. Dejé mi trabajo como fotógrafa. Necesitaba un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Me mudé a una pequeña cabaña en la costa, lejos del ruido y el drama de la ciudad. Pasaba mis días caminando por la playa, observando el mar, intentando encontrar la paz interior. Poco a poco, el dolor comenzó a disiparse, reemplazado por una profunda tristeza y una sensación de pérdida irreparable. Con el tiempo, volví a tomar mi cámara. Comencé a fotografiar el mar, las olas, la luz cambiante del cielo. Encontré belleza en la simplicidad, en la quietud, en la impermanencia. Mi fotografía se volvió más personal, más introspectiva. Ya no intentaba capturar la felicidad, sino la verdad. La verdad del dolor, de la pérdida, pero también de la esperanza y la resiliencia. Un día, recibí una carta de Isabela. Me contaba que había donado parte de su fortuna a organizaciones benéficas que trabajaban con víctimas de la violencia doméstica. Que había encontrado un nuevo propósito en ayudar a los demás. Que nunca olvidaría lo que había pasado, pero que intentaba seguir adelante. Me invitaba a visitarla, a tomar un café, a hablar sobre el futuro. A pesar de todo lo que había pasado, sentía que nos unía un vínculo indisoluble. Un vínculo forjado en el fuego de la traición y la pérdida.
Todavía no estaba lista para perdonar completamente a Liam. Tal vez nunca lo estaría. Pero sí entendía su ambición, su miedo, su desesperación. Había visto el lado oscuro de la naturaleza humana, la capacidad de hacer el mal por amor al poder y al dinero. Y había aprendido una lección valiosa, que la honestidad, la integridad y la empatía son los pilares de una vida significativa. Las orquídeas blancas, las causantes de mi asfixia y mi despertar, seguían siendo un recordatorio constante del engaño y la mentira. Pero ya no me sofocaban. Había aprendido a respirar de nuevo, a encontrar la belleza en la imperfección, a valorar la verdad por encima de la apariencia. Mi vida no había sido destruida. Había sido transformada. Y aunque el camino había sido doloroso, había emergido más fuerte, más sabia y más compasiva. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire salado llenar mis pulmones. Miré al horizonte, hacia el futuro incierto que me esperaba. Y supe que, aunque el pasado siempre estaría conmigo, no me definiría. Era libre. Era yo. Y eso, al final, era todo lo que importaba.